buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Les saludo esta tarde con mucha alegría, con mucho amor, contento de estar aquí. Como ustedes saben, estamos teniendo este encuentro en forma simultánea en Buenos Aires y aquí en Rosario. Hemos entendido que así podemos abarcar más personas, más obreros del Señor al hacer estos encuentros regionales. En realidad son 6 los encuentros. Ya tuvimos el primero en Tucumán para todo el NOA, que fue a principio de este mes. Ahora estamos teniendo Buenos Aires, Rosario simultáneamente, y todavía nos quedan para el mes de julio. Vamos a hacer Córdoba y San Juan para tomar todas las congregaciones de Córdoba y alrededores, y también los de Cuyo. Y finalmente vamos a hacer otro para toda la zona sur del país. Va a ser en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, para todos los hermanos de La Pampa, de Río Negro, Neuquén y el sur de la provincia de Buenos Aires. Así que en vez de concentrarnos todos en un encuentro nacional de obreros, de pastores y obreros, estamos viajando nosotros para poder así abarcar a un mayor número de hermanos. Justamente hoy Víctor está predicando en Condarco, también Osvaldo Cepeda, y Dios mediante mañana supongo que estará aquí. Muy bien. Estamos todos conscientes de que el Señor nos ha hablado al grupo apostólico, al grupo de pastores, hace 3-4 años ya, acerca de aquello que sintetizamos como el proyecto 2020. Plantar una comunidad de discípulos en cada localidad del país con más de 1000 habitantes de aquí hasta el 2020. Y los dos temas que tengo que compartir con ustedes va en esa dirección, para fortalecer, para renovar y para avanzar en esta visión y en esta misión que el Señor nos ha dado. Cuando una persona está por fallecer y está lúcida y consciente, a veces suele reunir a sus seres más queridos para decirles sus últimas palabras, su último deseo, y generalmente esas últimas palabras son tomadas como algo muy importante, como el legado, lo último que quiso dejarles este familiar. Me he preguntado cuáles fueron las últimas palabras de Jesús. No necesariamente antes de morir, porque Él volvió a vivir. Él resucitó entre los muertos. Pero cuáles fueron sus últimas palabras antes de irse al cielo.
Para descubrirlo, tenemos que leer el último capítulo de cada uno de los 4 evangelios, pero también tenemos que leer Hechos capítulo 1. Leerlo con cuidado, cotejar, a ver si podemos allí descubrir cuáles fueron las últimas palabras de Jesús antes de irse al Padre. Yo hice esa comparación y llegué a la conclusión que las últimas palabras están registradas en Hechos capítulo 1. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 1 de Hechos y vamos a leer los primeros 12 versículos. Hechos 1, desde el primer versículo. Dice así, esto escribe Lucas. En el primer tratado, que sería el Evangelio de Lucas, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, tenían una pregunta que la tenían de hacía tiempo. Y a pesar de que Jesús murió en la cruz, resucitó, esa pregunta seguía latente en la mente, el corazón de ellos, y le dicen: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos habían creído que Jesús era el Mesías, pero estaban esperando que el Mesías liberara al pueblo de Israel, así como Moisés había liberado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que ahora el Mesías los liberara del imperio romano. Tenían esa expectativa de un libertador político, algo así más visible. Y entonces esa pregunta la hicieron, fue la última pregunta que le hicieron a Jesús. Y Jesús les dijo: a ustedes no les importa los tiempos o las sazones. En el griego dice los kairos y los cronos. Kairos, sabemos, es el tiempo espiritual, el momento, y cronos es el tiempo cronológico. A ustedes no les importa los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Muchos tienen muchas preguntas sobre escatología, los sucesos futuros. Y Jesús le dice: eso a ustedes no les importa. Lo que sí les importa es esto. Versículo 8. Pero, el pero hace un giro importante,
para enfatizar lo que va a decir. Eso no les importa, pero sí lo que les importa, lo que les toca a ustedes es esto: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y miren el versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Así como un niño que tiene un globo lleno de gas y a veces se le suelta el hilo y el globo empieza a subir y subir y subir y subir, y el niño a veces queda llorando ahí mirando su globo. Así los discípulos vieron a Jesús. Terminó de decir lo que está en el versículo 8 y empezó a subir como un globo. Subir, 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 hasta que una nube lo cubrió y no le vieron más, pero siguieron mirando hacia arriba. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Quiere decir que estaban en el monte del Olivar, cerquita de Jerusalén, y como Jesús le dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo, ellos obedecieron y volvieron a Jerusalén. Lo que está en Mateo 28 era otro lugar. Dice que se encontró Jesús con sus discípulos en el monte de Galilea, completamente otro lugar, la provincia al norte. Así que eso fue otro momento cuando les dijo en Mateo 28: id y haced discípulos a todas las naciones. Pero según los registros que tenemos, estas fueron las últimas palabras de Jesús. Por lo tanto, para los discípulos y para nosotros es el deseo más grande del corazón del Señor, y es lo que tenemos que tener como un legado, como un imperativo fundamental y principal en nuestra vida y en nuestro ministerio. Ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y como dice en el griego: y serán mis testigos no solo en Jerusalén, sino en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Allí tenemos claramente la indicación del Señor, y en esta forma que lo tiene el griego todavía es más claro lo que hoy quiero compartir con ustedes: no solo en Jerusalén.
Ahí está Jerusalén, la misión local, Judea y Samaria, la misión regional, y hasta lo último de la tierra, la misión mundial. ¿Por qué son tan importantes estas palabras finales de Jesús? Miren, hermanos, lo que les voy a decir. Hay 6 hechos grandiosos en la Biblia a los cuales me voy a referir en este momento. El primero, el propósito eterno de Dios. Todos saben a qué me refiero. Segundo, la grandiosa obra de la encarnación del Verbo. Aquel Verbo que siempre existió con Dios y que era Dios. Aquel Verbo por quien todas las cosas fueron hechas, se hizo carne. Dios se hizo hombre. El Verbo, que es espíritu, igual que el Padre, que es espíritu, se hizo carne. El Creador se hizo criatura. El Rey se hizo siervo. Es una obra tremenda, la encarnación del Verbo. Y Juan dice, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otro hecho extraordinario, tremendo, es el ministerio terrenal de Cristo, narrado en los 4 evangelios. Su vida, sus enseñanzas, los milagros que hizo, las sanidades, las maravillas. Durante 3 años y medio su ministerio terrenal. Cuarto, el tremendo sacrificio redentor del Hijo de Dios. Cuando el Verbo no solo se hizo carne, sino que fue hecho pecado. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tremendo. Luego su gloriosa resurrección entre los muertos, venciendo al pecado, a la enfermedad, a la maldición, a la muerte, venciendo a principados, potestades, venciendo al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, triunfando sobre todos ellos, resucitando, glorioso entre los muertos. Y finalmente su glorificación, su exaltación a la diestra del Padre, cuando el Padre lo honró y lo proclamó Señor de señores, Rey de reyes, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hermanos, todo esto que mencioné, estos 6 hechos grandiosos, maravillosos, extraordinarios, resultarían totalmente inútiles, totalmente vanos, si los discípulos, una vez llenos del Espíritu Santo, no se dedicaran, no se consagraran
a predicar el Evangelio y ser testigos de Cristo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. No serviría para nada todo lo que hemos mencionado, porque el ser testigos de Cristo hasta lo último de la tierra es el último eslabón en la historia de la redención. Todo lo que hemos mencionado eran necesarios, pero el último eslabón es ser testigo de Cristo, anunciar el Evangelio, hacer discípulos. Amén. Si no, nada tendría sentido, de nada hubiera servido todo lo que Cristo hizo. Si tenemos una cadena y falta el último eslabón, no sirve para nada toda esa cadena. La iglesia de Jerusalén, como lo leemos en Hechos de los Apóstoles, cumplió en forma excelente la primera parte de la misión, que fue ser testigos de Cristo en Jerusalén. En el capítulo 2 tenemos el relato cómo el Espíritu Santo descendió, llenó a los 120, y allí tenemos la predicación extraordinaria de Pedro, el primer querigma proclamado después de la venida del Espíritu Santo, la conversión de 3.000 personas, y estos 3.000 y los 120 perseveraban en la doctrina, la comunión, las oraciones, el partimiento del pan. Había milagros, amor, unidad, comunión de bienes, alabanza, tenían el favor del pueblo, y más conversiones cada día. El Señor añadía, dice, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el capítulo 3 de Hechos hay un milagro extraordinario. Un paralítico a la puerta del templo es sanado por Pedro y Juan en el nombre del Señor Jesucristo, y este paralítico se levanta y saltando entra con ellos al templo y glorifica a Dios, y la gente se reúne y todos quedan maravillados porque conocían a este paralítico por años y ahora lo ven completamente restablecido y sano. Y ahí, ante la multitud que se junta, Pedro nuevamente se vuelve un testigo valiente de Jesucristo y predica y les dice: ¿por qué nos miran a nosotros como si por la virtud nuestra hubiéramos sanado a este hombre? Es en el nombre de Jesús a quien ustedes crucificaron. Y allí les llama al arrepentimiento y a la conversión. Y 5.000 personas, varones más, se convierten en aquella oportunidad. Ante el crecimiento de la iglesia en Jerusalén, los sacerdotes principales están enojados, están celosos, ponen a Pedro y a Juan en la cárcel, y al otro día los llaman para que ellos puedan rendir cuenta de lo que están haciendo, y les amenazan y les prohíben predicar, y ellos delante de los gobernantes y sacerdotes dan testimonio nuevamente de Jesucristo. Se reúne la iglesia junto con Pedro y Juan y levantan su voz al cielo y claman a Dios pidiendo denuedo para dar la palabra con valor, mientras Dios seguía haciendo maravillas y milagros. Y así la obra crecía en Jerusalén, y cada día el número de los discípulos aumentaba,
y dice en el capítulo 4, la multitud de los que habían creído era un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Y así la obra avanza. En el capítulo 5 tenemos algo trágico en la iglesia, la muerte de un matrimonio, Ananías y Zafira, por haber mentido al Espíritu Santo, haber mentido también a Pedro. Caen muertos primero el marido, luego la esposa, y viene temor de Dios sobre toda la iglesia. Y el relato dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros en el pueblo, y todos estaban unánimes, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritus, y todos eran sanados. Así que este revuelo en Jerusalén también repercutía en ciudades vecinas, y traían a los enfermos, y allí seguía el Señor haciendo milagros y maravillas. En el capítulo 6, el capítulo comienza diciendo: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Pero miren, siempre en Jerusalén, no se movían de Jerusalén. Ellos fueron testigos en Jerusalén en forma excelente, pero de ahí no se movían. Y como creciera el número de los discípulos, bueno, ustedes conocen la historia. Hubo murmuración porque algunas viudas eran desatendidas en la ración de cada día, así que reconocieron 7 diáconos. Siguieron fortaleciendo la estructura de la iglesia de Jerusalén. 12 apóstoles en Jerusalén, ahora 7 diáconos en Jerusalén. Y al final de este reconocimiento dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿En dónde? En Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Jesús había sido muy claro con ellos. Van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo, y serán mis testigos no solo en Jerusalén, sino en toda Judea. Judea era la provincia alrededor de Jerusalén, y Samaria, la provincia de al lado. Pero ellos, Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Ellos fueron testigos en Jerusalén, en toda Jerusalén, y hasta lo último de Jerusalén. Y de ahí no se movieron. Existe un peligro. Se llama fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es un movimiento que gira y gira y gira, y tira hacia el centro todas las cosas, hacia el centro. Y en Jerusalén se había producido una fuerza centrípeta, y siempre era Jerusalén y Jerusalén y Jerusalén, y conversiones y milagros y más discípulos, y el número crecía, y más diáconos y más obreros, pero siempre en Jerusalén. Y lo que Dios quería era otra cosa. Está muy bien empezar por Jerusalén, pero no quedarse en Jerusalén. Hay otra fuerza que se llama ¿cómo? Centrífuga. Cuando el movimiento tiene la misma fuerza, pero en vez de atraer hacia adentro, va tirando para afuera. Lo que el Señor les habló de un poder centrífugo, no centrípeto.
Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero hay una trampa. Es tan lindo Jerusalén, tan linda la comunidad, los hermanos son tan amorosos, no hay ningún necesitado, qué lindo están los apóstoles, todos los apóstoles juntos, ay, nadie se quiere mover de Jerusalén, qué linda comunión, qué linda alabanza, qué lindas experiencias, ¿y el resto? Cuando tuvimos el encuentro en el NOA, allí hubo más tiempo y hicimos los talleres, ¿no? Y una de las preguntas que presentamos en los grupos, eran como 20 grupos, ¿no? ¿Cómo se puede transformar el movimiento de fuerza centrípeta? ¿Qué hay que hacer para que la fuerza centrípeta se transforme en fuerza centrífuga? Y los hermanitos de Jujuy, Salta, Tucumán y algunas otras provincias, de los 20 grupos, por lo menos 15 dijeron lo mismo. Nosotros estábamos esperando con Alfredo una respuesta un poco más sofisticada. ¿Cómo transformar la fuerza centrípeta en fuerza centrífuga? Yo estaba pensando en la física, a ver cómo se podría hacer. Y los hermanos respondieron, la mayoría así: sencillamente hay que obedecer. Amén. Obediencia sencilla. Vaya, el huevo de Colón. Una vez Colón, Cristóbal Colón, no sé si lo conocen, es muy viejo, le preguntó a sus amigos: ¿quién de ustedes puede parar un huevo de punta sobre la mesa? Y todos trataron, buscaron, y el huevo se caía y se caía y se caía. Y él tomó el huevo, dijo: es muy fácil. Hizo así, ¡trac! Lo golpeó con cierta fuerza, se melló la punta y el huevo quedó parado. Y todos dijeron: ah, pero así es fácil. Y yo no le dije que lo hagan difícil. Y yo me acordé ahí en el NOA del huevo de Colón. Yo estaba buscando una respuesta sofisticada y ellos dicen: es muy sencillo, hay que obedecer lo que dijo Jesús. Amén. Hermanos, no hace falta ser muy sabios, hay que obedecer si Jesús dijo así. Bueno, los de Jerusalén no tuvieron obediencia sencilla, seguía la fuerza centrípeta. Y Dios dice así: déjenlo por mi cuenta. Y yo me imagino así, que Dios en el trono del universo tiene un gran tablero delante suyo. Perdonen el ejemplo de la electromecánica, porque yo soy del siglo pasado. Hoy hablarían con otros términos de electrónica y no sé qué, pero yo sigo con el ejemplo viejo. Me imagino que Dios tiene un tablero grande y con un montón de botones, y hay un botón rojo, grandote así, y abajo dice persecución. Ah, ¿no quieren ir? Déjenlo por mi cuenta. Dios apretó el botón rojo de la persecución. Y vino persecución a la iglesia que estaba en Jerusalén. Ustedes conocen cómo fue la circunstancia. Fue por la predicación de Esteban, uno de los diáconos. ¿Y qué mensaje dio Esteban
a los judíos, a los sacerdotes, le dijo todo, de punta a punta. Un mensaje histórico tremendo. Y terminó apedreado y muerto. El primer mártir cristiano. Y saben, la palabra testigo en griego, ¿cómo se dice? Mártir. El castellano tomó del griego y lo incorporó, pero en realidad lo que hizo Esteban fue ser testigo, mártir, y de allí se unieron las dos cosas. Como él fue un testigo, entonces la palabra mártir lo tomó el castellano para lo que hoy entendemos por mártir. Vamos a Hechos capítulo 8 y leer el versículo primero. Y Saulo, aquel que después fue Pablo, estaba ahí, consentía en su muerte. En aquel día, ese día que mataron a Esteban, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¡Ah! ¿Qué tierras? ¿Se acuerdan? ¿Qué había dicho Jesús? Seréis mis testigos, ¿dónde? En toda Judea y Samaria. Ah, ¿no quieren salir? Dios apretó el botón rojo, porque nada sucede sin que Dios lo permita. Así que vino la persecución. ¿Cuántos fueron esparcidos? Todos, salvo los apóstoles. Todos fueron esparcidos. Quiere decir que la misión le toca a todos. Los que tienen que ir a predicar el evangelio a todo el mundo, a ser discípulos a todas las naciones, son todos. Por eso Dios esparció a todos. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando las buenas noticias. ¿Sabe qué pasó? Claro, la persecución los sacudió, estaban muy cómodos en Jerusalén. Habrá sido un shock, tuvieron que escapar, pero ahí se despertaron. ¿No es esto lo que nos había dicho Jesús? Que tenemos que ser sus testigos en toda Judea y Samaria. Bueno, ahora estamos en los diferentes pueblos y ciudades de Judea y de Samaria, y fueron por todas partes anunciando el evangelio, buenas noticias. Gracias a Dios se despertaron. No es que se fueron llorando, diciendo así: mi Jerusalén querido, ¿cuándo te vuelvo a ver? No fueron llorando, fueron porque para dar buenas noticias hay que estar contentos. Se despertaron a la misión regional y salieron y se fueron. Bendito sea el Señor. Amén. En la solicitud, Dios te pregunta: ¿quieres ir por obediencia o por persecución? Marca con una X. Amén. ¿Cómo quieres ir? Lo que dijeron los hermanos del Noa: obediencia sencilla, ¿qué vamos a esperar?
Ayer en Buenos Aires, un hermano de Entre Ríos, Jorge Dalinger de Paraná, dando testimonio de lo que están haciendo en Entre Ríos, dijo: yo veo por la televisión que en Buenos Aires ya no se puede vivir, que la inseguridad, que el crimen, que los secuestros, que la muerte, hasta los viejitos matan. Y dice: yo creo, decía él, esta es una forma de persecución. Vengan, dice, hermanos de Buenos Aires, al interior. Si no se puede vivir más en Buenos Aires, vengan al interior, que todavía hay lugares tranquilos que se puede vivir. Bueno, la persecución puede tener diferentes formas. Ahora, hermanos, como resultado de esta persecución del botón rojo de Dios, gracias al botón rojo, la segunda etapa de la misión se puso en marcha. Miren, fue tal que cuando llegamos al capítulo 9, después voy a volver sobre Felipe, que se fue a Samaria, está en el capítulo 8, lo dejo para después volver ahí. En el capítulo 9, miren cómo empieza. Saulo, el más tenaz perseguidor de la iglesia, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ya habían discípulos en Damasco. Damasco no es ni Judea ni Samaria, es la capital de Siria. Conozco Damasco, estuve allí cuando era chiquito. Mi madre nació en Damasco. De la ciudad donde yo nací, en Haifa, Palestina, hoy Israel, a Damasco son 250 kilómetros. Fuimos allá a visitar a mis abuelos maternos, perdón. Ya habían discípulos en Damasco. Y cuando Saulo se convierte o se encuentra con el Señor en camino a Damasco, y el Señor le indica ir a tal casa, había allí en Damasco un discípulo llamado Ananías. En Damasco. Quiere decir que los esparcidos ya entendieron que no era solo Jerusalén, que no era solo Judea, no era solo Samaria, había que ir hasta lo último de la tierra. Amén. Hasta el capítulo 7 solo había discípulos en Jerusalén. Solo se habla de la iglesia que estaba en Jerusalén. Pero a partir de esta persecución, miren lo que dice el versículo 31 del capítulo 9 de Hechos. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. ¿Qué es Lida? Una ciudad a 40 kilómetros de Jerusalén, en Judea. Allí habían discípulos. Luego en el versículo 36 dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Había discípula en Jope. ¿Qué es Jope? Una ciudad que está en la costa del Mediterráneo. En Jope se crió mi padre y ellos vivían ahí, en esa ciudad marítima. Allí ya había discípulos.
Y de Jope, bueno, Dios hizo milagros, maravillas, y el Señor envió a Pedro a Cesarea, a la casa de un italiano que era militar, a la casa de Cornelio, y Pedro no quería ir por los prejuicios que tenía, pero el Señor quería que pudiera llegar a todas las personas, y ustedes conocen la historia. Vamos ahora al capítulo 11, versículo 19. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, miren lo que es la fuerza centrífuga. Se fueron yendo y yendo cada vez más. Pasaron hasta Fenicia, otro país, Chipre, una isla, pero otro país, y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Qué problema? Los prejuicios. Pero ¿no les había dicho Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio? ¿A quién? A toda criatura. Pero ellos, por su prejuicio y tradición judía, pensaban que la salvación era solo para los judíos. Así que al predicar en Fenicia, Chipre, Antioquía, antes de predicar siempre hacían una pregunta: ¿vos sos judío? No, entonces para vos no es. ¿Vos sos judío? Sí, entonces le predicaban. ¿Vos sos judío? No, entonces para vos no. ¿Vos sí? Entonces la primera pregunta era: ¿vos sos judío? Pero el versículo 20, miren lo que dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía se olvidaron de hacer la primera pregunta. Gloria a Dios. ¿O no estaban bien instruidos? Entre comillas. ¿O tenían tanto fervor que no le importaba si era judío o no era judío? Le predicaron a todo el mundo. Dice que le predicaron también a los griegos, y si encontraban un perrito por ahí también al perrito no, a toda criatura, a todos los que son seres humanos. Así que le predicaron a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Y qué pasó? La mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén. Qué bendición. La fuerza centrífuga siguió trabajando. Miren, yo creo que Dios tenía un plan A con Jerusalén. El plan de Dios era que Jerusalén se transformara en el centro de la misión mundial. Pero Jerusalén tenía tantos problemas que la persecución tuvo que mandar el Señor. Luego le pidieron a Pedro que rindiera cuentas porque entró a la casa de un gentil como Cornelio, y tantos problemas que Dios puso en marcha el plan B. ¿Cuál era el plan B? Antioquía se transformó en el centro de las misiones mundiales. Antioquía era la primera ciudad donde había una congregación mixta, por decirlo mixta, gentiles convertidos y judíos convertidos. Siempre algún prosélito había en otros lugares, pero ahora mayoritariamente, aún dentro del presbiterio, habían personas no judías. Es tremendo lo que sucede desde allí, y desde allí el Espíritu Santo dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado.
Amén. Obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Obediencia sencilla. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que salir, tenemos que ir. La forma de romper la fuerza centrípeta, no romper, sino cambiar la fuerza centrípeta en fuerza centrífuga, es la obediencia. Decile al que está a tu lado, es la obediencia. Amén. Ahora quiero volver al capítulo 8 y mostrarles algo interesante. Quiero mostrarles los alcances inimaginables de la obediencia sencilla. Y quiero traerles el ejemplo de lo que pasó con Felipe. Felipe era uno de los 7 diáconos de Jerusalén. Cuando todos fueron esparcidos, Felipe, dice, descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Versículo 5 del capítulo 8. Versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Tremendo, este simple diácono de Jerusalén ahora se transforma casi en un apóstol, en un instrumento de Dios, en otra provincia, en otra ciudad, haciendo milagros, predicando, expulsando demonios, bautizando a la gente, y hay tal avivamiento en aquella ciudad. Este diácono aquí no tenía tanto espacio al lado de 12 gigantes apóstoles, pero ahora en otro lugar tenía espacio y Dios lo usó poderosamente. Fue tal el avivamiento que los apóstoles de Jerusalén, al oír lo que pasaba en Samaria, mandaron a Pedro y a Juan para confirmar aquella obra, para orar para que esta gente bautizada recibiera también el bautismo del Espíritu Santo. Así que fue tremendo lo que allí sucedió. Bendito sea el Señor. Dios puede usar a hermanos sencillos en otros lugares para hacer maravillas y milagros. Amén. Y en medio de este avivamiento en Samaria, para que no se vuelva a repetir el síndrome de Jerusalén, de la fuerza centrípeta, antes que Felipe se acomodara demasiado, quizá Felipe pensara, bueno, yo podría ser el obispo de Samaria, porque fui el instrumento usado por Dios para este avivamiento. Pero estando allí en Samaria, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Felipe, sí, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Cómo? ¿Tengo que dejar este avivamiento? Miles de personas que me necesitan para ir al desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada. ¿Será un ángel de Dios? Como decía Bob Mumford, te reprendo, Satanás, a menos que seas tú, Señor.
No, pero Felipe supo que era el ángel del Señor. Y me gusta el versículo que sigue. Entonces él se levantó y fue. Obediencia sencilla. Amén. Hermanos queridos, si nosotros analizamos por la lógica lo que Dios nos dice, por ahí razonándolo lo apagamos. Tenemos que estar atentos al mundo espiritual, al Espíritu Santo, a los ángeles, visión, revelación, sueño, profecía. Tenemos que estar atentos al mundo espiritual. Felipe fue y llegó al desierto. ¿Y qué hago ahora aquí? ¿A quién le predico? Acá no hay nadie. Estaba allí en la ruta que va de Jerusalén hasta Gaza. No era una ruta asfaltada. Nadie. Y esperó hasta que de pronto allá lejos le pareció ver algo que venía, una polvareda que se levantaba, y cada vez aquello se acercó, y cuando estuvo suficientemente cerca vio que era un carro y había alguien en ese carro. Y cuando ya lo vio más cercanamente, vio que en el carro iba un negro, pero negro, porque hay algunos negros que son marrones, pero este era de Etiopía, era bien negro, era el ministro de Economía de Etiopía, el tesorero de la reina Candace, reina de Etiopía, un hombre importante, un hombre eminente, un hombre rico, y venía en el carro leyendo en voz alta. ¿Qué estaba leyendo? El rollo del profeta Isaías. ¿De dónde? Dice el texto que este hombre había venido a Jerusalén, imagínate, desde Etiopía, para adorar. Él era un hombre que tenía sed de Dios. Había escuchado que el verdadero Dios es espíritu, no es un ídolo, y que el pueblo que adora a ese verdadero Dios es el pueblo de Israel, cuya capital es Jerusalén. Y él se organizó un viaje. ¿Cuánta sed tendría? Y viajó no sé cuántos días. ¿Saben dónde queda Etiopía? De Gaza, que está en el sur oeste de Palestina, ahí está cruzando el desierto del Sinaí, Egipto. Al sur de Egipto hoy está Eritrea, y al sur de Eritrea está Etiopía. Antiguamente Eritrea y Etiopía eran una sola nación, era Etiopía. Desde allí venía este hombre hasta Jerusalén buscando al verdadero Dios. ¿Y qué encontró en Jerusalén? Una religión muerta, un templo muy grande, majestuoso, ceremonias, sacrificio,
Todo el mundo le quería convencer que le compre el cordero mejor, el más caro. Dice, ¿qué es esto? No encontró a Dios. Y como la iglesia estaba perseguida, no encontró a nadie de la iglesia. Ya la persecución había venido. Así que el hombre no encontró y vacío se iba a volver. Pero vio que allí había un local donde vendían rollos de escrituras, libros del Antiguo Testamento. No estaba la imprenta inventada todavía, así que todas las copias eran manuscritas. Se compró el rollo más largo, el más grande, el del profeta Isaías, y se volvió a su tierra. Iba en el carro leyendo al profeta Isaías, y cuando lo encuentra Felipe, ya iba por el capítulo 53. ¿Se acuerda de Isaías 53? Y entonces cuando ve a este hombre negro leyendo en voz alta, o ve que está leyendo algo, el Espíritu le dice a Felipe, júntate al carro. Y Felipe va y se acerca al carro, y el carro seguía andando, y Felipe al lado corriendo, y escucha que está leyendo Isaías 53. Como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, sino abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces lo invitó a subir al carro. ¿Tú me puedes explicar? Sí. Dime, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de otro? Todo preparado. Y Felipe, como dice, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Bendito sea el Señor. Hermanos, ¿sabes cuánta gente hay en Argentina que tiene una Biblia en su casa? Que alguna vez en momentos de necesidad espiritual o de desesperación buscó la Biblia, la abrió, la leyó, no entendió nada, la cerró. Están esperando que alguien se lo explique. Amén. Te están esperando a vos, me están esperando a mí, y nosotros seguimos en nuestra bendita Jerusalén. Hay tanta necesidad, hay tantos como este etíope. Le anunció el evangelio de Jesús, empezando de Isaías 53. Le predicó el evangelio completo, y el evangelio completo obviamente incluye el bautismo. Le predicó todo. Así que dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. Miren la desesperación de este hombre. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y el hombre le dice, creo
que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, el eunuco, el etíope, y Felipe lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, uno que se convirtió, ¿sabe lo que pasó con ese etíope? Llevó el evangelio a Etiopía. Yo cuando me puse a estudiar esto, me fui enseguida a internet y puse Etiopía para informarme un poco. Y abrí allí en Wikipedia y dice así: después de Armenia, dice Wikipedia, no lo puse yo soy armenio. Después de Armenia, es la segunda nación que aceptó el cristianismo como religión del Estado. Cuando a comienzos del siglo IV, el rey de Etiopía se convirtió. Hoy Etiopía en población es el segundo país de África. El más grande es Nigeria, con 150 millones de habitantes. El segundo país es Etiopía, con 90 millones de habitantes. Y dice que el 62% del país son cristianos. El 32% son musulmanes. Un hombre que se convirtió, ganando a uno, Felipe hizo más que quedándose en Samaria. Ah, los caminos de Dios son tremendos. ¿Qué revolución habrá hecho este hombre, este tesorero, ministro de Economía? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Claro, el 62% de los etíopes son cristianos, hoy nominales. Son ortodoxos la gran mayoría, pero es más fácil. Todos ellos, o la inmensa mayoría, necesitan el nuevo nacimiento, pero es más fácil predicarle a uno que es cristiano nominal que predicarle a los musulmanes y demás. Y a través de los siglos, cuántos miles y millones se habrán convertido verdaderamente al Señor, porque Felipe obedeció al Espíritu Santo. Amén. Hermanos, tenemos que priorizar la misión en nuestra vida, en nuestras agendas. Tenemos que ir por obediencia sin esperar el traumatismo de la persecución. Y donde quiera que estemos, tenemos que predicar a Cristo las buenas noticias. Tenemos que estar atentos al mundo espiritual. Dios nos puede hablar por el Espíritu Santo, por un ángel, ayer les habló por ángel negro, ¿no? Pero hay otros ángeles que no son negros, por los cuales también nos puede hablar el Señor. Amén. Tenemos que estar atentos a visiones, sueños, profecías, atentos al mundo espiritual. Tenemos que obedecer al Espíritu sin razonar.
Y cuando predicamos, aprendamos de Felipe, escuchemos al inconverso, esperemos hasta que nos haga la pregunta clave. A veces estamos tan llenos de palabras que no tenemos paciencia para escuchar al inconverso. Si le escuchamos, su corazón se va a abrir y vamos a llegar más rápido a su punto de necesidad. Y valoremos la conversión de una sola persona, porque después de una persona, detrás de una persona, puede haber una familia, puede haber un pueblo, una ciudad, una nación. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Termino, hermanos, compartiéndoles una palabra que recibí del Señor a comienzos de este año. Yo estaba orando, pidiendo al Señor que me diera una palabra para este año, una palabra profética para su iglesia, y esto fue lo que el Señor me dijo: tienen que priorizar la misión en sus vidas, en sus familias, en sus congregaciones y ministerios. Yo los visité a ustedes, los llené con mi espíritu, les di luz, revelación, les di mi poder para que sean mis testigos en la ciudad, en la región y hasta lo último de la tierra. Ustedes deben hacer cambios, cambios profundos, cambios en sus vidas, en sus agendas, en sus programas, en sus oraciones, en sus finanzas. Prioricen la misión. Den testimonio de mí en donde quiera que estén y a donde quiera que vayan. Es tiempo de salir, de ir, de recorrer, de orar por nuevas familias, nuevos barrios, nuevos pueblos, nuevas ciudades, nuevas naciones. Lleven mi amor, proclamen mi verdad, impartan mi poder, sanen a los enfermos, liberen a los cautivos, consuelen a los afligidos, ayuden a los necesitados. Se sorprenderán, verán mis obras, verán las señales. Yo voy con ustedes. Prioricen la misión. Amén. Queridos, seamos testigos de Cristo en nuestra Jerusalén, pero no solo en Jerusalén. Jerusalén es donde vivimos, donde trabajamos, donde estamos. No solo en Jerusalén, sino en nuestra Judea y Samaria, en otros barrios más alejados. Hagamos un mapa de nuestra Judea, de nuestro partido, de nuestra provincia, de nuestra región. Oremos delante del mapa con los ojos abiertos. Estemos atentos a la voz de Dios. Formemos equipos. Visitemos otras localidades. Es importante ir y pisar nuevos lugares. El Señor dijo: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Hay hermanos que están yendo simplemente a pisar otra localidad, a estar 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 8 horas en una ciudad, en un pueblo, orando, dependiendo del Espíritu, haciendo contactos, abiertos a lo que Dios sea. Y siempre vuelven encendidos, vuelven con gozo. Ya nuevas obras se están abriendo,
sencillamente por ir a un nuevo lugar, pisar y decir: Señor, te pedimos en este lugar que nos abras puertas, formemos equipos, salgamos, planifiquemos, iniciemos un movimiento continuo, una fuerza centrífuga bajo la inspiración y el poder del Espíritu Santo. Tenemos que romper la inercia por sencilla obediencia al Señor, y seamos testigos de Jesucristo en cualquier lugar del país o del mundo a donde el Espíritu Santo nos quiera enviar, por más que nos parezca ilógico o extraño. Recibieron poder cuando vino sobre ustedes el Espíritu Santo. Ustedes son mis testigos, dice el Señor, en la ciudad en la que viven, en toda su provincia, en las provincias vecinas y hasta lo último de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. No nos apuremos para hacer el recreo. Dios nos apartó estos días para hablarnos. Amén. Y ayer comenzó a hablarnos y hoy está continuando. Así que pongámonos de pie y vamos a disponernos un instante ahora a orar y abrir nuestro corazón poco más al Espíritu de Dios. Dios ha hablado. Cuando Dios comienza a hablar, se comienzan a mover las cosas adentro nuestros y comienza a aparecer inquietudes, y también nos damos cuenta de algunos errores que por ahí cometemos. Y Dios comienza a inquietarnos en nuestra comodidad. Y Dios comienza a fortalecernos en lo que estamos haciendo. Pero también nos reprende con voz suave por lo que no estamos haciendo. Y creemos que Dios se ha propuesto con nosotros hacer algo. Amén. Hay que creérsela un poco. Lo digo en el buen sentido de la palabra. Yo contaba allá en Tucumán y lo digo constantemente, cuando me bauticé con mi novia Analía, después nos casamos, pero el día que me bauticé, Hugo oró por nosotros. Y él oró y dijo: Señor, que sean testigos en la facultad, en el terciario donde Analía iba, en su familia, en sus pueblos, Señor, que haya 1000 detrás de cada uno de ellos. Y yo creí a la oración de Hugo. ¿Por qué no? Creí. Y sigo viviendo esperando ver todo esto. Tenés que creer. Así que cerrá tus ojos. No hace falta cerrar los ojos, pero si querés, pues no te distraiga. Eso es lo que quiero decir. Y orá a Dios la palabra que escuchaste hoy. Ponela en tu corazón. Pregúntale al Señor: Señor, si hice algo mal, por no hacer, te pido que me perdones. Si te ves muy cómodo, Señor, perdona mi comodidad, perdona mi falta de sacrificio, perdona que no hay en mí negación, perdona que no hay en mí denuedo, que no hay en mí coraje. Perdóname. Señor, perdona que priorizo otras cosas
que a lo mejor no son pecaminosas, pero las priorizo. Perdoná. Y después que hagas esta oración, ofrece a Dios una vez más tu vida. Seamos el pueblo que se ofrece voluntariamente a Dios en el día de su manifestación. Dios está manifestando, Dios está hablando. Así que ofrece tu vida, ofrece tu vida, ofrece tus bienes. Es el Señor de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro tiempo, de nuestros bienes, de nuestra voluntad. Ofrécelo ahí. Y no le digas empujado por un entusiasmo, decile, si fuiste movido por el Espíritu Santo, decile muy en serio, contá conmigo. Decile, contá conmigo. Donde quieras, como quieras, cuando quieras. Contá conmigo, Señor. Oh, Padre, contá conmigo. Te lo digo con todo mi corazón. Contá conmigo, Señor. Contá con mi esposa, contá con mi hija. Contá con nuestra familia. Contá en el nombre de Cristo. Padre, con cada hermano que está diciendo, contá conmigo. Toma esta oración, Padre, en el nombre de Jesús. Toma esta oración. Señor, es tu Espíritu Santo el que está hablándonos con claridad, con voz de trueno, con voz de denuedo, Señor, con voz de coraje. Toma la oración de tu pueblo ahora que se está ofreciendo, Padre, en el nombre de Jesús. Pon en nosotros una linda locura para ganar a otros, porque te propusiste salvar al mundo por la locura de la predicación. Y si es una locura la predicación, necesitas gente arrojada, gente con coraje que lo haga. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Hermano, deja que el Espíritu Santo se mueva con toda tranquilidad sobre este lugar, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús, imprimí en muchos cargas puntuales por pueblos, Señor, por países extranjeros, por otras provincias. Imprimí, Señor, en muchos una nota puntual, una impresión fuerte, Señor, por medio de una palabra, por medio de la palabra que le puede dar el hermano que está al lado, por medio de una visión. Padre, poné inquietud puntuales en mucho de lo que estamos aquí ahora, en el nombre de Jesús. Confirma, Señor, si había algunos que venían con algunas inquietudes, confírmalo ahora, Padre, en el nombre de Jesucristo, y auméntale la fe para que no se achiquen cuando se toquen el bolsillo y no tengan un recurso. Señor, auméntale la fe, el coraje, en el nombre de Cristo. Padre, háblanos a nosotros que somos los pastores, que no tengamos temor cuando alguien viene con inquietudes para ir a otro lugar, Señor, sino que seamos un poco más arrojados, un poco más hombres de fe, y que los escuchemos, que consideremos, y si hay que enviar, que enviemos y acompañemos si es necesario. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, muévete. Espíritu de Dios, toca a las mujeres jóvenes, toca a los varones jóvenes, ahora mismo, Señor, a los solteros, inquiétalos con una inquietud impresa con fuego, Señor, en el nombre de Cristo. Oh Dios, estás ensanchándoles, Señor, el territorio, porque viene una carga del Espíritu que no lo va a dejar dormir por el clamor de los que están perdidos. Oh, en el nombre de Jesús. Señor, abre la mente de los que estamos aquí, Señor. Que veamos que después de Rosario hay pueblos, que veamos que después de Santa Fe hay provincias, que veamos que nuestro país es largo y es ancho, Señor, y hay muchísimas personas que no te conocen a ti. Padre, multiplica
multiplica a los que son enviados. En el nombre de Jesucristo. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, Espíritu de Dios. Oh, Espíritu de Dios. Oh, Espíritu de Dios. Muévete, 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 Señor. Imprime esta nota en nosotros. Recibiremos poder y seremos testigos. Recuerdo bien el día que recibí el poder del Espíritu Santo. Recuerdo cuando mi novia, mi esposa, recibió el poder del Espíritu Santo. Señor, y nos miramos a la cara y dijimos, seremos testigos. Señor, muchos de los que estamos acá somos fruto, la mayoría, porque alguno se animó y fue testigo. Señor, papá, la mayoría de los que estamos acá estamos llenos del poder del Espíritu. Pero envíanos, sácanos de Jerusalén, Señor, sácanos de la comodidad. Damos gracias por la hermandad, damos gracias por todo esto. Es hermoso todo esto, pero Padre, es hermoso ir a una casa y poder consolar al que sufre. Es precioso, Señor, poder conducir a alguien a los pies de Cristo. Es más hermoso todavía, Señor, que ese alguien sea el primero de un lugar. Papá, porque el Evangelio llega a una persona, llega a una casa, llega a un pueblo. Señor, damos gracias por lo que tenemos, pero queremos esto que es más hermoso, Señor. Oh, bendito es tu nombre. Tengo una palabra del Señor que dice así: retoma con ímpetu la oración por las obras y las localidades que se cerraron. No las abandones, no las olvides, aunque hayas ido a otra localidad. Retoma aquellas localidades que en algún momento se abrieron y de pronto se cerraron. No las dejes de lado. Habla de ímpetu, retomar con fervor. Y otra palabra que venía así sencilla es: añade ayunos. Añade ayunos, dice el Señor. Este es un tiempo de movilización y de militancia. Dios nos ha llamado, nos ha desafiado. Y en Él podemos. El Espíritu Santo es el que hace la obra, el que dirige. Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu y obedientes. Oh, Señor. Señor, estamos aquí. Tenemos este desafío tremendo, Señor. No estamos solos. Tu Espíritu Santo es el que dirige. Señor, y queremos ser obedientes, oídos atentos a tu voz. Nuestros ojos viendo las necesidades y nuestros pies presto para andar. Señor, gracias porque tu palabra no es teoría, es vida, es paz, nos moviliza y estamos aquí, Señor. Muchas gracias por hablarnos, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. La apertura que tenemos que tener para la guía del Espíritu Santo, de llevarnos o dejarnos, o movernos por un tiempo, tiene que ser hasta el llegar a considerar la posibilidad de trasladarnos, de mudarnos a otras localidades, si el Espíritu Santo lo indica. Desarraigarnos, no estar demasiado arraigados a nuestra localidad. Si Dios te quiere acá, amén, o donde estás, amén, pero dar espacio al Espíritu Santo para que pueda poner a nuestra consideración, si es necesario, la necesidad de trasladarnos a otras localidades. Que no sea fácil mover, que no estemos demasiado arraigados a la propia localidad.
para que el Espíritu Santo, si tiene que movernos, nos mueva. Y tener en el corazón esta libertad. Señor, si me quieres llevar, heme aquí, estoy dispuesto. Amén. Aleluya. Muy bien. No sé, Jorge. Hacemos un santo desparramo. 7:15, 19:15 nos volvemos a juntar. Tenemos casi 45 minutos y nos juntamos. Gracias.